Muy buenas tardes. Hoy tengo el enorme placer de presentar a un escritor desde Hungría, que es argentino, sí, de Buenos Aires, Ezequiel Wolf, que nos contará un poquito acerca de su trayectoria literaria, de por qué está en Hungría, que es algo que yo me pregunté al momento de conocerlo también, así que, bueno, él nos contará un poco acerca de eso. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Buenas noches. Buenas tardes ahí en Argentina, buenas noches en donde sea que estén, o buenos días donde vayan a escuchar esto el día de mañana o en el momento exacto que lo estén escuchando. Así es, bueno, buenas noches para vos, más que nada. Allá son las 11 de la noche. Eh, bueno, ese, Exacto. me gustaría saber, eh, primero, por qué en el Facebook yo te encontré como Pedrito Miller, que es una de las grandes preguntas que quiero realizarte también. Eh, Primero eso, más que nada. Me encontraste con Pedrito Miller porque Pedrito Miller fue en un momento que tuve un inconveniente con José Facebook, a alguien que no le gustó algo que yo había publicado en algún momento, en el desempeño de lo que era el transcurrir de diciembre del año 2015, donde yo trabajaba en el Centro Cultural Kirchner y bueno, se ve que hubo alguien a quien no le hizo muy feliz alguna publicación que yo hice al respecto, de cómo estábamos siendo tratados los trabajadores en ese momento, que íbamos a ser despedidos, y me denunciaron la cuenta y me apareció como una posibilidad de no, eh, cambiar el nombre. Y a partir de ese momento le puse Pedrito Miller, que había sido toda mi vida un seudónimo que yo usaba, publicaciones, concursos y demás. Y a partir de ese momento me quedó, digamos, como... Había sido un alter ego y después terminé siendo eso, digamos, el nombre virtual en las redes, que me gustó también porque de alguna manera yo casi no usaba redes, y de hecho las redes, incluso vos has visto las publicaciones, son todas de corte literario, entonces en ese sentido era como, bueno, ok, abrir al plafón con nombre y apellido, digamos, del seudónimo en ese momento, y ahora ya está, es como, aunque lo quiero cambiar no puedo, pero de hecho me ha pasado muchas veces de estar conversando con alguien que yo sabía todo el tiempo quién era que estaba del otro lado, y por ahí yo me presentaba como Ezequiel, y al rato me escuché, yo decía algo y decía, ah, pero vos sos Pedrito Miller. Sí. Ah, sí, sí, te conozco. Claro, digo, sí, soy la misma persona. Así que bueno, nada, eso. Bien, bien. Pero está tomado, hago la mención breve, para que te digo esto, perdón. Está tomado de la película Tango Feroz. Yo era muy chico y la vi en el cine con padre, madre y uno de mis hermanos mayores. Recuerdo todavía en el eh, cine Lavalle, enfrente de la pizzería Roma en la ciudad de Buenos Aires, año 93, invierno del 93. Yo tenía tiernos 7 años por cumplir 8, y me acuerdo que la vimos un sábado a la noche después de ver Las Tortugas Ninja, y me llamó la atención, más allá de toda la película en sí, toda la escena rockera y toda la, la mística que me generó después, y que la vi muchas veces, pero tengo el recuerdo de que en mi casa había algún libro de Henry Miller, lo había visto algún lomo, y ahí el personaje de Ferán Mirás, que era Tango, digamos, y después estaba Pedro, que era el personaje de Leonardo Sbaraglia, y en un momento decía, Pedrito no soñaba, como a Pedrito Miller cogía, y yo busqué durante mucho tiempo quién era Pedrito Miller, y después me di cuenta que no era nadie, era Pedrito era una cosa, coma Miller era la otra, era el apellido sobre Henry Miller. Entonces cuando descubrí que no existía, dije, bueno, ok, ahora es mío, ahora voy a ser yo esa persona. Entonces a partir de ahí adopté ese seudónimo. Ahí nació Pedrito Miller, que me salvó. Interesante, muy interesante. La verdad que respondes a muchas dudas, así que las personas que nos escuchen ya están respondidas. eh, bueno, me gustaría ver un poco más de vos. Gracias. ¿Por qué estás en Hungría? Estoy en Hungría porque concursé por una beca que se llama Stipendium Hungaricum, y estoy estudiando acá en Szeged, en una ciudad en el sudeste de Hungría, al límite con Rumania y con Serbia, a 184 kilómetros de Budapest, estudiando filología española y lenguas romances.
Con lo cual, yo también le preguntaría a alguien, ¿por qué vas a estudiar, nacido en Argentina, en Buenos Aires, filología española y lenguas romances a Hungría? Y mi respuesta es la misma pregunta que me hice, ¿y por qué no? Eh, yo viví en Buenos Aires hasta 2019, concursé por la beca, tenía un amigo que estaba estudiando acá, eh, y era como un viejo anhelo, por un lado, jugar a estudiar en Europa, moverme donde estaba y empezar de nuevo, y tratar de jugar a empezar de nuevo. Y eso fue lo que hice. Y eso es lo que estoy haciendo, estudiando, en ese sentido, estudiando y escribiendo un montón. Yo pensé que iba a escribir menos de lo que estoy escribiendo. En el trayecto de este año y medio que estoy acá, llegué el 26 de agosto del año 2019, en proceso y listos, tengo 3 libros de poesía, un libro de cuentos, una novela en proceso y después 2 cuadernos más ahí, como están en veremos. Y además la carrera, ¿no? Que estoy en la mitad de la carrera. Con lo cual es un montón. Y me doy cuenta del nivel de productividad que me permitió esto, digamos, ¿no? Estoy acá por eso, porque dije, ¿por qué no? Quería estudiar algo en español en algún lugar donde la verdad tuviera la posibilidad y hasta el momento estudié otras carreras, otras cosas, pero siempre sorteé la parte de la literatura y del lenguaje. Estudié comunicación, yo soy locutor nacional, residido ahí en Buenos Aires, operador de radio también, productor. Eh, Sin embargo, la parte del estudio de la literatura la iba escapando bastante. Venía escribiendo, empecé a escribir desde adolescente. Publiqué en el año 2009 por primera vez, después en varias antologías, y en el año 2019 tuve la posibilidad en la editorial Indómita Luz de publicar un libro, y era un buen momento, digamos. Había concursado, me salió la beca, publicaba el libro, eh, y era necesario cambiar el aire, ¿no? Así que dije, bueno, voy a cambiar el aire eh, en otro lado. Y la perinola me trajo hasta acá. Y la verdad que cambiaste de aire bastante, ¿no? Bueno, me gustaría que hablemos un Sí, poquito de tus libros, de este libro Mientras ok, tanto, ¿sí? Eh, pero primero vamos a hablar de esa primera novel, ¿sí? Eh, retazos, retazos en la Casa del Viento, ¿sí? Que nos cuentes un sí. poquito de esa novela que seguramente solamente algunos tuvieron el placer de leerla, pero seguramente en algún momento vas a hacer una reedición, ¿no? La verdad, mirá, tengo que ser sincero, yo me di cuenta en 2019 cuando llegué acá, eh, en octubre, el 31 de octubre, pues yo recordaba que había sido la presentación el 31 de octubre del año 2009, recordaba que había sido la presentación, entonces dije, oh, se cumplen 10 años, porque una amiga que tenía un ejemplar me dijo, che, se cumplen 10 años de la presentación del libro. ¿Qué libro? Le digo, yo presenté el libro hace 3 meses. No, no, me dice el primero. Y ahí recordé. Retazos en la Casa del Viento fue una novela cortita, de pocas páginas, una suerte de experimento, bastante parecido a lo que hago siempre, que es jugar a escudarme entre la poesía y la narrativa y la prosa, sin tener, digamos, asumir la responsabilidad de escribir una novela propiamente dicha, o cuentos, entonces en el medio juego, ¿viste? En esos andariveles, nado un poco por ahí, nado libremente, o no tanto. Y ese libro era la historia de una pareja a lo largo de 5 días. Había 3 personajes puntuales que eran Mora y Velano. Mora, que es un anagrama de amor, y Velano, que es un anagrama de novela, que era una novela que transcurría a lo largo de 5 días, y había una personalidad que había ido a hacerle una serie de entrevistas a esta persona Velano para tratar de entender por qué esta persona se había encerrado en su propio departamento. Y la idea
contaba un poco que Mora se había ido del departamento y en ese momento se había llevado todo el halo de inspiración de ese lugar. Y que Belano había quedado huérfano de ella y del espacio, ¿no? Absorbido por esa casa vacía, pero que ambos tenían un gato que se llamaba Viento, que son los retazos en la casa del viento, digamos, que era lo que le daba un poco de aire, digamos, a este sujeto Belano, que en un momento se corporiza y decide finalmente contar esa historia. Eso era Retazos en la Casa del Viento, básicamente. La historia de un desamor contado desde el final hacia el principio para volver al final, de otra manera. Y viendo un poco también con lo que nos cuentas también de tu vida, esto de encerrarse, no literalmente, sino también vos, al irte tan lejos y estar en un lugar con toda esa aura, ¿no? Y dejando acá tal vez alguna esencia con tus amigos, con las personas que conoces. Eh, Se me da que tiene mucho de vos también esta novela, ¿no? Eh, Retazo en la Casa del Viento, no lo había pensado de esa manera, pero mira, hay algo de ese libro que yo quiero mucho. Eh, Recuerdo el momento en que lo escribí en una madrugada entera, cuando fue la gripe H1N1, recién empezaba eso, y yo hice una lectura el 3 de julio de ese año, y me acuerdo que era una parrafada mucho más desordenada a como terminó siendo editado. Eh, pero me acuerdo que cuando lo leí en voz alta esa vez y cuando ordené la novela, que descarté algunas partes, me quedé con una imagen que era muy valiosa que hablaba del abrazo. Y yo recuerdo que fue la primera vez escribiendo que descubrí lo que era la ternura. De verdad, yo en ese texto me encontré y fue la primera vez que escribí algo. Había escrito cosas que me gustaban, pero fue la primera vez, incluso algunas pocas páginas de ese libro y la esencia del libro todo, que sentí que me gustaba lo que había leído porque me da la sensación que no lo había escrito yo. Que yo estaba en lo que había escrito, ¿entendés? Pero que no lo había escrito yo. Y después, eso que me preguntás sí, tiene algo ese libro que es huir hacia adelante, ¿no? Digamos, a mí lo que me gustaba de esa idea era de ese libro, que esa personalidad Belano, que es como el que cuenta la historia de la pareja, de Mora y de él, dice que le gustaba de Mora esa capacidad de poder volver al pasado para recordar, pero sin embarrarse y hundirse en el barro de la nostalgia, ¿no? Sino poder perfumarse con eso un rato nomás y poder seguir y huir hacia adelante, ¿no? Y a mí me gusta eso, digamos, en ese sentido, venir a donde vine, si bien o sea, estar acá estudiando en Hungría, por ahí vos le decís a alguien que estás en Europa y piensan que estás en París o en Londres, pero esto también es Europa. Y esto también es el mundo, quiero decir. Y así como yo les digo que soy de Buenos Aires y la gente que vive acá conmigo, los húngaros o gente de otros países que estudia acá conmigo, se vuelven locos, no pueden creer. Dicen, ¿qué hace este tipo que nació en Buenos Aires y hace acá? ¿Qué hace un argentino acá? ¿Entendés? Entonces, en ese sentido, te das cuenta que hay mucha gente, a veces huyendo hacia adelante y a veces simplemente entregándose a jugar y a viajar en este trance. Si hay mucho de mí ahí, eh, yo creo que hay mucho de ellos en mí, no mucho mío en ellos. Hay mucho de ellos en mí. Y si tenemos que hablar brevemente de tu otra novela, Mientras tanto, qué nos puedes contar? Mientras, mientras tanto, es un libro, no me animaría a decir que es una novela, pero está bueno porque mi amigo escritor eh, y referente Marcelo Rubio, que además tuve el honor que escriba la contratapa del libro, me explicó una vez que lo que diferencia a veces las novelas de las no novelas o los libros de relatos o los libros de cuentos son la posibilidad de las tensiones que haya dentro de lo que se cuenta ahí. Después, por supuesto, hay cuestiones más formales.
En ese sentido, sí. Mientras tanto está articulado y tiene muchas tensiones dentro de las partes que lo componen, pero son en realidad como varios cuadernos que fueron surgiendo a la vez y que cuentan muchas historias que pueden transcurrir mientras tanto y a la vez cuentan una gran historia también. Eh, Son 6 cuadernos con diversos títulos. En el medio hay como una novelita parecida a esto que hablábamos antes, que se llama Nudos de Papel, que está contada de atrás para adelante, empieza por la quinta parte, la cuarta parte, la segunda parte, la tercera y la primera, intercalado. Y en el medio, otro de los grandes andariveles que tiene, como si fuera una pileta, son las citas. Hay muchas citas que enhebran todo el libro, dentro de los diversos capítulos o libritos, y a su vez incluso intercalados. Y después otra particularidad es que hay mucha poesía, narrativa, en prosa y en verso, y que salvo los títulos que componen esos capítulos, por lo general lo que titula las distinciones son oraciones o versos en negrita, digamos. Entonces, en ese sentido uno puede distinguir teóricamente cuándo empieza o cuándo termina. Pero la idea es eso, es que es un juego. Puede leer de atrás para adelante, de adelante para atrás, y está armado para que así sea. No es que es al libre albedrío. O sea, me tomó mucho trabajo que si si alguien se toma el trabajo de leerlo desordenadamente, va a encontrar un juego igual. Hay un homenaje a muchas personas que me influyeron mucho, como, bueno, obviamente Cortázar ni hablar, pero hay algo de Girondo también. Hay mucho de Lorca, de Poeta en Nueva York, y hay mucho de Pálido Fuego de Nabokov, que para mí es un libro fundamental también. Bien, te saludan, bueno, desde Argentina hay una pregunta que hacen acá. ¿Qué tipo de literatura crees que se lee hoy en el mundo? Uf, ¿En el mundo ¿qué o en creo? Hungría, Yo no donde vos tengo ni estás? idea. No, es que tampoco, me parece que incluso es como un montón, porque yo te podría decir qué leo yo ahora en este momento del mundo. Eh, y me parece que con ahí puedo aportar como una óptica. Yo siempre fui muy desordenado para leer. En este sentido particular, estar estudiando me dio la posibilidad de darme una escuela académica y ordenarme en conceptos y enseñarme a elegir qué leer. Si bien estoy leyendo, digamos, lo que me brinda el panorama de la facultad, y leo estrictamente, por lo menos de manera eh, ordenada, lo que se supone que debo leer. En paralelo aprovecho también para leer otras cosas que me había olvidado. Pero en este año y medio adquirí un método de lectura que nunca había tenido. Entonces, en ese sentido, es como que estoy revisando autores, pero revisando autores de otra manera, y no en un sentido pedante y académico, sino de que me permito buscar, ¿entendés? Más allá de los contextos, siempre leí lo que quise, y en ese sentido creo que qué se lee en el mundo ahora, lo que vos quieras leer, qué literatura se lee, lo que estés buscando, o lo que te encuentre, porque a veces no te encuentra ese libro. Yo me he encontrado, por ejemplo, lo hablaba con un grupo de amigos que estamos dispersos por el globo también. Somos 3 ex compañeros de trabajo, que uno está viviendo en el norte de Inglaterra y otro estuvo paseando por el mundo, digamos, trabajando, y ahora está en Buenos Aires, lo agarró la pandemia ahí. Y coincidimos que los 3 finalmente estamos leyendo Cien años de soledad, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo intentamos un montón de veces, yo lo intenté un montón de veces. Hubo eh, una persona que yo quiero mucho que me brindó incluso su Cien años de soledad, todo armado y borroneado y con cositas y detalles. Y yo no podía avanzarlo, y la verdad es que en este sentido lo retomé y me encanta. Y creo que me esperó bien. O sea, creo que sirve, ¿no? Digamos, o sea, en ese sentido hay cosas que a veces son atemporales, ¿viste? A veces no, hay otras cosas que me ha tocado también releer cosas que había leído de más chico y digo, wow, qué bueno que estuvo cuando lo leí, no lo quiero leer nunca más, ¿entendés? Pero sin embargo hay cosas que
y también estoy leyendo cosas nuevas que me gustan, o que son nuevas para mí. Entonces, en ese sentido, si me preguntás por el otro, ¿qué se está escribiendo? Y sobre todo creo que va ligado a la pandemia, creo que es como muy verde qué se está escribiendo. Es como, hay una cosa de los libros urgentes o esa urgencia de querer escribir o urgencia por leer, a ver qué nos saca de esto. Esto es una cosa. Ahora, después, pensar en ya generar un contenido al respecto propicio como hacer una lectura, hey, tranqui, tomémonos nuestro tiempo. Démosle tiempo a esto, porque no sabemos cuánto dura tampoco. Exactamente. ¿Y cómo sos vos, Ezequiel, al momento de escribir? ¿Cómo, cómo te tomás el trabajo de la literatura? ¿En qué momento lo haces? ¿Qué actividades realizás antes de escribir? Tal vez escuchar música, no sé, o leer algún poema antes de escribir alguna, algún texto. Mirá, yo escribo a Bien, mano todo el tiempo. Eh, todo el tiempo. De hecho, escribo a mano, corrijo a mano, o a veces tipeo y corrijo y después vuelvo a pasar al cuaderno. Y una vez que está en el cuaderno, vuelvo a rever y está ahí lo tipeo otra vez. Pero es un ejercicio mío. Yo creo que hasta es un fetiche. Pero sobre todo es una comodidad porque puedo revisar. En ese sentido, estoy leyendo, tengo un libro analógico, tengo un libro digital, digamos, y sin embargo, recién ahora, después de un año y medio de tenerlo, estoy animándome a subrayar y entiendo cómo buscar las cosas. Pero extraño, hay algo que me pasa con el cuaderno, que lo que me pasaba con los libros, que es como si pudiera tener la memoria física del peso de las hojas que necesito para encontrar lo que estoy buscando. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, escribo de la misma manera. Escribo muy desordenado. Yo empecé a escribir en agendas, no tenía diario. Sin embargo, escribía en cuadernos cuando iba al secundario. Ahí ya terminando la primaria, cuando empecé a escribir. Escribía, digamos, en la parte de atrás de la carpeta o en la parte de atrás de las hojas de carpeta de la materia determinada. Y después terminé usando cuadernos en los que escribía todo desordenadamente, como si fuera todo un gran diario, e incluso los apuntes eran un gran diario. Me ha pasado a entregar trabajos manuales con textos míos colados en el medio o con dibujos en el medio, o con citas de canciones o ideas que escuchaba, frases de por ahí. Y eso es lo que tengo al día de hoy, digamos, yo escribo así. Cuando incluso estoy en una clase, me pasa que estoy en una clase o en un examen, acá ahora, y tengo la hoja de examen y tengo el cuaderno. Y siempre pido disculpas y aclaro que no son machetes que tengo el cuaderno ahí, pero si se me ocurre algo, sé que corro el riesgo, ¿entendés? Me dicen, tenelo pero no lo abras. Escribo así. ¿Cómo escribo? Depende. A veces hace mucho tiempo que trato de generar algo por día. Trato algo chiquito, ¿entendés? Una idea, o reescribir, o por lo menos leer algo que escribí. Eh, Cuando estoy medio perdido, hago algo que lo mencioné en Mientras tanto, y por el otro lado es el título de algo que estoy escribiendo y que ambiciono poder terminar alguna vez, que se llama Sobre canciones ajenas, que la idea es cabalgar sobre canciones ajenas. A veces cuando no sé qué hacer, me pongo alguna canción de esas que me gustan mucho y que me las cabalgo prácticamente y me monto sobre ellas y, y las canto y les voy cambiando la letra. Entonces uso esa música en la cabeza sola y escribo desde ahí. Y me olvido, ¿entendés? Y me pongo a hacer otra cosa y me dejo llevar. Y después ponele pasan 10 días y reviso y de golpe vuelvo hacia atrás a ver cómo fue el proceso de escritura de esos tiempos. Y me doy cuenta que hay como otra música. Y yo digo, pero si yo esto lo hice pensando en esto, ¿entendés? De acuerdo a la cadencia. Y sin embargo, no, juego en otra, como en otra frecuencia. Escribo mucho así, cuando estoy medio colgado. Y después me pasa que escribir para mí es mi manera de hacer música. Yo estoy finalmente, después de mucho tiempo, tocando la guitarra.
jugando a hacerlo, ¿no? Siempre me hubiera gustado cantar. Cantaba con amigos, pero tenía amigos talentosos músicos, entonces me gustaba más cantar con ellos que hacer algo propio. Siento que no me daba. Sin embargo, siempre usé las palabras o escribí porque es como mi manera de hacer música, ¿entendés? Me suenan de una manera determinada, no siempre, pero hay algo ahí que no lo puedo explicar que me termina como gobernando cuando estoy escribiendo, por lo menos como punto de partida. Y después me dejo llevar y floreo, incluso cuando a veces escribo narrativa, o en trabajos o en cosas periodísticas, ¿viste? O de la vida cotidiana. Puedo estar hablando con vos y en un momento hay algo que me empieza a hacer como un ruido, pero un ruido positivo, y es probable que empiece a rimar, como ahora, ahí a rimar y a jugar y a dejarme llevar, y entonces voy, y hay como una música que fluye sola, y entonces digo, bueno, ok, acá hay algo, ¿entendés? Entonces a partir de ahí digo, bueno, ok, ahora me siento y escribo. Hay algo ahí que me queda en el aire. Y todo esto, todo este ritmo, esta musicalidad, todas estas letras, en sí, la literatura, ¿qué significa para vos en tu vida? Eh, yo no, para mí es un disfrute, no lo sufro, para nada. Es algo que me gusta, es algo que me otorga placer. Pero por el otro lado, alguien que me conoce mucho, cuando fue la presentación de Mientras tanto, me describió de una manera eh, súper pura, y pura en un sentido no impoluto, ¿no? Sino genuino. No sé hacer otra cosa, aunque quiera, pero no porque sea una cuestión de oficio de mandato, porque porque soy feliz en el momento en el que lo estoy haciendo, ¿entendés? Y cuando no lo hago, lo extraño. Me gustaría poder sentir, también me duele un montón, ¿eh? Hay momentos donde se me suelta la cadena y estoy ahí, pero eh, a veces de más chiquito pensaba que eh, escribía para nunca jamás dejar de hacerlo y a veces escribía para poder dejar de hacerlo, con esa urgencia que sentía que se me iba a acabar. Y después me di cuenta que esto que te dije, por un lado es como jugar a escribir, hay un juego ahí, hay algo del acto que me seduce. Descubrí con el tiempo que escribir con la computadora me da mayor velocidad y mayor vértigo, pero en este pulso hay algo que me aprieta, ¿entendés? A veces siento que me escribe y a veces siento que yo escribo, pero principalmente es hacer música. Es mi manera de hacer música. Es mi ¿Y manera tenés de hacer alguna, música. Escribir es mi manera de alguna hacer música. anécdota, tenés alguna anécdota que nos quieras comentar con respecto a tus libros? ¿Algún comentario de algún lector, de tus amigos tal vez, de las presentaciones? Eh, eh, sí, podría decirte que esto que te hablaba, yo tengo muchos amigos músicos en Argentina, con los cuales hacíamos un ciclo que se llamaba Las Habladurías del Mundo, hoy que es 23 de enero, aniversario de lo que hubiera sido el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta, cumpleaños número 71 de Luis Alberto Spinetta, y tomamos Las Habladurías del Mundo como punto de partida del título de la canción número 9 del disco Artodel, y de alguna manera esa cofradía surgió como un grupo de amigos que nos juntábamos a beber y a cantar canciones, y en el medio, cada tanto yo agarraba mi cuaderno y leía algún poema, ¿no? Y yo venía hacía mucho tiempo haciendo radio, pero extrañaba hacer radio de esa manera. Eh, y de alguna manera lo que me motivó a volver a escribir con la intensidad con la que empecé a escribir otra vez desde ese tiempo, fue eso, fue volver a hacer eso. Y puntualmente a nivel anécdota propiamente dicha, eh, sí que hace poco descubrí que hay gente
yo admiro mucho que me lee eh, y que ha comprado libros. Eh, y que de alguna manera, lejos de que se cierre el círculo, se abre, ¿no? Digamos, yo compré sus discos muchas veces y esa gente terminó comprando mi libro sin querer, o queriendo al revés, ¿no? Yo compré sus discos queriendo eh, y nada, y ahí están. Y ahora conversamos por Facebook y me tiene muy contento. Lo dejo ahí, digamos, no, no importa quién, pero está bueno. Es un agasajo muy hermoso. Eh, es gente que yo admiro y que me musicalizó y que me dio ganas de escribir, digamos. Yo empecé a escribir porque me gustaba cómo cantaban y cómo escribían ellos. Entonces, en ese sentido es como que, y ni hablar si está escuchando esto ahora o lo escucha en uno de estos días y se encuentra en el final de Mientras Tanto y sabe que sí, que incluso cabalgué sobre sus canciones otra vez para escribir alguna parte de ese libro. Qué lindo, qué emocionante, ¿no? Poder compartir artes en este caso. Bueno, para terminar esta charla me gustaría que hablemos un poco, o que le aconsejaras más que nada a los jóvenes, no solamente a Argentina, sino a las personas que nos están escuchando, jóvenes, adultos, que deseen escribir o que quieran empezar esta travesía, ¿no? Que es la literatura y aún no se animan. ¿Qué le aconsejarías vos? Escriban, que escriban todo el tiempo, todo lo que quieran y que corrijan. Escribir no es editar y escribir no es publicar. Escribir es corregir y leer un montón. Un montón, un montón, un montón, un montón. Pero también escribir un montón. Eh, y leerse, pero no leerse en un sentido de leerse en un sentido de gol atrás, sino leer qué estás escribiendo y jugar con disciplina, con divertimento, con tensión, eh, con seducción, digamos. Tiene que haber todas esas cosas. Tiene que haber cierta fricción también, pero tiene que tener esa cosa sexy. Para mí escribir tiene que tener algo sexy también. Eh, y la literatura es eso, que no sea solemne, tiene que ser alegre. Aunque a veces duela, cueste, sea oscura, digamos, hay algo ahí que a uno le atrae, ¿entendés? Esa cosa que te atraiga. Eh, y leer, estar atento, digamos, se escribe con todo el cuerpo, yo escribo con todo el cuerpo, yo escribo con los oídos, con la nariz, con la lengua, con las piernas, con el pubis, con la barba, con los ojos. Eh, escribir poniendo el cuerpo. Así es. Bueno, Eso, ese, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, a vos, por contarnos un por poco favor. tu vida, tus libros. La verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado y bueno, seguramente las personas que no nos pudieron escuchar en este momento, la grabación queda, también queda en YouTube, así que muchísimas gracias. Te puedo contar algo más, Sí, breve, sí, sí, chiquitito? adelante. Eh, quería contar que estoy escribiendo, bueno, como te decía, desde que llegué unos cuadernos que se llaman textuales y sobre canciones ajenas, que va a ser como una parte más novelada, pero que hubo un encuentro de escritores latinoamericanos organizado por la revista Mal de Ojo de Chile, donde tengo la suerte de poder publicar un relato que va a salir en estos meses, de un compendio de 5 historias que se llamó Zona Bulia. Empezó siendo Zona Bulia y terminó siendo Zona Bulia, sobre lo que fue la cuarentena, digamos que fueron 5 relatos de 5 días desde una perspectiva, desde el encierro hacia el afuera y hacia el adentro. Y que por el otro lado, en el mes de noviembre empecé y ahora estoy cerrando una trilogía de un poemario, 3 poemarios en realidad, eh, que el primero se llama Lusa, el segundo se llama Zumba
y el tercero se va a llamar Marindia, y de acuerdo a si salgan o no, te doy la primicia. Si salen separados o juntos, tendrán solamente esos nombres separados si salen separados, y si salen juntos, el título que los prenda va a ser Es, básicamente. Algo así como Es, Lusa, Zumba y Marindia. Eso sería la idea. Y que todos estos libros en proceso se pueden leer en el Facebook mío, Facebook /Pedrito Miller, o en el Instagram Pedrito Miller también. Bien, seguramente Así que te gracias otra vez. buscarán y leerán tus textos y bueno, acá ya en Argentina ya tenés una fans, así que te lees siempre, así que muchísimas gracias y estamos en Muchas contacto. gracias. Muchas gracias. Chao, chao.